Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a seguir con la serie de sermones de la primera carta del apóstol Pedro a aquellos cristianos del primer siglo que la estaban pasando mal. Escúcheme bien, cristianos del primer siglo que la estaban pasando mal. ¿Ha sentido usted que le ha pasado mal en esta vida? Eso no es ajeno al Señor. El Señor sabe, el Señor conoce sus dificultades, sus problemas. Habían cristianos que le estaban siguiendo a Cristo y por seguirle a Cristo la estaban pasando muy mal. Así como muchos de nosotros pudiéramos estar pasando mal en estos días por seguirle a Cristo. Y estas palabras se hacen tan reales, hermanos, hoy, 2025, como hace 2000 años atrás, cuando fue escrita esta carta. Quiero animarle que se pueda poner de pie para que podamos leer juntos el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la bendita palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cierre sus ojos, mi amado Padre. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por tan grande privilegio, Señor. Pero es un privilegio, Padre amado, que conlleva responsabilidad. Y mi Dios, que tú seas conmigo, Padre amado, para que yo pueda hacer lo que yo no puedo hacer si tú no estuvieras conmigo, Señor. Porque serían palabras vanas, palabras sin sentido, Señor, y que no tienen ese objetivo de tener esa perspectiva de reino, Señor. Oro por mis amados hermanos, Señor. Toca sus corazones, levántalos, mi Dios bendito, que salgan esta mañana de aquí desafiados, Padre amado, a ser mejores cristianos. Y aquellos que no han escuchado todavía tu palabra, Señor, o se han rehusado, Padre bendito, a seguirte, que seas tú tocando sus corazones para que ya no más vivan en el pecado y se entreguen a ti, mi buen Dios. Oro por aquellos que estarán tal vez desanimados, quebrantados en su corazón. Solo tú puedes llenar, Señor, solo tú. La plenitud viene solamente de ti, no por las personas, no por las cosas materiales, solamente viene de ti, mi amado Señor. Haz lo que tengas que hacer esta mañana a través de tu palabra, mi buen Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, tome asiento, por favor. Armados con el mismo pensamiento de Cristo. Y como les había mencionado, hermanos, esta carta mencionada
anteriormente se la dirige a los cristianos de aquella época que la estaban pasando mal, judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos, hermanos, como pudimos haber leído en la carta, eran cristianos, comenzaron a seguir a Cristo por fe, y las personas que estaban alrededor, ¿qué comenzaron a ver en ellos? Los raros. Hermanos, y yo estoy seguro que muchos, al seguir a Cristo, hemos recibido tal comentario de personas. Y esto, de una u otra forma, nos desanimó a seguir buscándole al Señor. Es lo que estaba pasando con las personas a las cuales Pedro se estaba dirigiendo. Hermanos, no solamente estaban viviendo una persecución, sus vidas corrían peligro. No solamente pasaban por eso, ahora tenían que soportar que los incrédulos hablen mal de ellos porque no participaban de las mismas cosas pecaminosas que los impíos estaban participando. Ya era otra forma de persecución. ¿Ha tenido usted esto en su vida? Penoso sería, mi amado hermano, que porque usted reciba este tipo de persecución, usted deje los caminos del Señor. Recibo tanta crítica, ahora ya no me invitan a las fiestas, entonces ahora lo que voy a hacer es dejar la iglesia. Porque más fácil es dejar la iglesia que la vida social que muchos tenían. Armados con un poderoso pensamiento, a fin de que la vida pueda ser dominada por la voluntad del Espíritu de Dios. Aunque los cristianos reciban, es lo que está diciendo el texto, hermanos, aunque el cristiano reciba este tipo de comentarios, no debe dejar de seguirle a su Señor y de agradarle solo a Él. Entre comillas, es un riesgo, un precio que hay que pagar. Pero cuando usted entiende, hermanos, que lo que está allá con el Señor es mucho más grande que lo que el mundo le puede ofrecer, no se va a deleitar en el pecado y no va a querer más vivir ahí. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a vivir para nosotros mismos. Vivimos en un mundo egoísta. A grosso modo es lo que nosotros vemos. Vivimos para nosotros mismos, vivimos para el placer, la comodidad o la aceptación. Ahora las personas exigen ser aceptadas. Quien más se victimiza es más escuchado en estos tiempos. Por eso es que nosotros escuchamos frases como la siguiente: la generación de cristal. ¿Ha escuchado usted eso? Porque no me digan nada, no digan nada porque lo que yo quiero, pues eso debo tener. Y si a usted le parece diferente, váyase usted. Hermanos, escuchaba las noticias y esta tal vez sea una noticia un poco atrasada. En el mes de junio, en España, el gobierno español emitió un comunicado como ley. Nadie, escuche bien, nadie puede influir en el cambio de pensamiento de una persona de la comunidad LGBTI. ¿Me escuchó bien, mi amado hermano? En España, en el mes de junio, el gobierno emitió un comunicado como ley.
Nadie puede influir en el pensamiento para cambiarle de la comunidad LGBTI. ¿Qué puede pasar? Puede ir preso. ¿Cómo afecta esto a la comunidad o cómo afecta esto a la Iglesia de Cristo en España? Pastores en España ya se han comunicado, han dado sus declaraciones. Ahora ellos ya no pueden predicar abiertamente sobre el homosexualismo. ¿Le escuchan predicando eso? Usted se está yendo contra la ley, usted va a ir preso. Vemos cómo estamos viviendo en tiempos en los que, hermanos, se escuchaba el pecado. Ahora ya, o sea, después ya se toleraba el pecado. Ahora ya se acepta y se comparte el pecado. Yo pienso, ¿qué tienen en la mente los políticos españoles? ¿Quieren que la gente también participe de estas cosas? ¿Es un adoctrinamiento para que todos vivan esta vida? Hermanos, esto pasaba ya desde el primer siglo. Escrito estaba que estas cosas iban a pasar y estas cosas aún sigue pasando hoy en día, han pasado y pasarán siempre. Y es irónico pensar, mi amado hermano, que mientras usted o si usted acepta a Cristo, su vida será cero problemas, será una vida tranquila y no tendrá persecución. No. El apóstol Pedro, escribiendo a los creyentes que sufrían persecución, los llamó a una vida radicalmente distinta. Vivir no para sí, sino para la voluntad de Dios. En los versículos que acabamos de leer, hermanos, Pedro nos recuerda que seguir a Cristo implica un cambio. Hermanos, seguir a Cristo implica un cambio. Un cambio de propósito, un cambio de valores, un cambio de actitud. Una perspectiva diferente en cuanto al sufrimiento. ¿El cristiano sufre? Amén. ¿O el cristiano no sufre? Perdón, hermanos, pero esta no es una iglesia de la prosperidad. Escuchaba el otro día al líder de una de estas iglesias de la prosperidad. No es mi intención dar nombres, hermanos. Usted debe darse cuenta que qué iglesias son de la prosperidad en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Pero le entrevistaban a líderes de esta congregación y yo me puse a escuchar atentamente. Hermanos, y por eso yo no quiero alejarme del texto bíblico, pero no puedo dejar de mencionar la táctica es convencerles de que sean felices. Y vender esa idea, hermanos. Hemos venido a este mundo a ser felices. Y si ustedes vienen a la iglesia, vienen a ser felices. Hermanos, no quiero decir con esto que usted no venga feliz a la iglesia. El punto es de que si yo pienso que solamente debo ser feliz, ¿y qué pasa cuando pasan, perdón la redundancia, sucesos difíciles en mi vida que me llevan a quebrantarme el corazón? ¿Soy un pecador? ¿Me estoy alejando de Dios? ¿Perdí mi trabajo? ¿Es porque soy un pecador y Dios me está castigando? No necesariamente es así. ¿O me cayó una enfermedad?
Soy un vil pecador, por eso Dios me ha castigado dándome una enfermedad. No necesariamente, mi amado hermano. Ahora, frases que puedo ver y observar y que usted también la puede ver en estos versículos que acabamos de ver. Armaos, en el versículo 1, ¿verdad? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y esta es una metáfora, ¿no? De que la vida, hermanos, la vida es una batalla. Entienda bien eso. La vida es una batalla. Y debemos estar armados. Esto lo podemos ver en muchos textos, que no los voy a tocar en este momento, pero ¿habla o no habla la Biblia de que la vida es un campo de batalla? ¿Sí? Y por eso mismo nos sugiere que debemos armarnos. Y en este punto nos está diciendo armarnos. ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a armar? Con un pensamiento. ¿Y cuál es este pensamiento, hermanos? Acerca de la muerte de Cristo y sus implicaciones y aplicaciones. Cuando yo entiendo, hermanos, cuando mi mente entiende para qué vino Cristo a este mundo y para qué murió y resucitó y está a la diestra del Padre en este momento, yo entiendo lo que es el Evangelio. Y cuando yo entiendo, hermanos, bien lo que es el Evangelio, yo estaré firme sobre la roca que es Cristo. Porque, hermanos, yo puedo haber asistido a una iglesia, yo pude haber escuchado la palabra, pero ¿qué tal si yo escuché una predicación light, una enseñanza light? Porque en estos días, hermanos, hay mucho en los productos, hay café light, hay azúcar light, helado light. Si usted dice que el helado tiene muchas calorías y tal vez las calorías del helado va a hacer que usted suba de peso, ¿a cuántos no les gusta el helado? Unos pocos no les gusta el helado. A mí me gusta mucho el helado. A mi esposa también le gusta mucho el helado. El problema son las calorías que tiene, ¿verdad? Y el aumento de peso que puede haber. Hermanos, cuando se comparte un evangelio light, los productos o la comida light lo que hacen es diluir el componente principal. Tenía un amigo, hermanos, que es adicto a la Coca-Cola light. Era un sabor totalmente diferente al original. Hoy en día hay eso, el evangelio light. ¿Y qué es el evangelio light? El evangelio quitado lo esencial. Un evangelio diluido. ¿Para qué? Para que pueda ser más receptivo a las personas. Para que pueda ser el evangelio más tolerante a las personas. ¿Qué hizo Cristo con la muerte en la cruz y su resurrección? Ha roto con el pecado. Terminó con el pecado. Pregunta, hermanos, ¿acaso Cristo no terminó con el pecado en la cruz del Calvario? Sí, definitivamente, Cristo terminó con el pecado. Venció al pecado, venció a la muerte. Por eso es que, hermanos, cuando usted conoce a Cristo Jesús y usted peca, abogado tiene con el Padre para que usted pueda ser limpiado y hecho de nuevo. No es que cuando usted es cristiano ya va a dejar de pecar, se olvidó.
Y la persona que está con la que usted vive o a un amigo suyo le puede decir, oye, pero tú eres cristiano y mira, ¿cómo te estás enojando? Pero se supone que ya eres cristiano. No, hermanos, el cristiano vive un proceso de santificación que dura toda la vida. Como dice Filipenses 1:6, aquel quien la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionará. ¿Cuándo la persona llegará a ser perfecto? El día de su muerte. Porque le verá al Padre y entrará en gloria. Mientras tanto, hermanos, es un proceso que dura toda la vida. Pero esto no tiene que ser excusa para volver a pecar. Ahora nosotros ya no tenemos que ver nada con el pecado. Él ha terminado con el pecado. Qué glorioso es saber esto. Qué terrible es saber que uno sigue viviendo en pecado. Qué terrible sería esto. Hermanos, hemos visto estas palabras. Armados. Él terminó con el pecado. Pero vamos a ver también en estos versículos que hay dos voluntades. La voluntad de Dios, lo que dice el versículo 2, y contra la voluntad de los gentiles, lo que menciona el versículo 3. Algo que lo he denominado de la siguiente manera: el reino de la carne y el reino del espíritu. ¿Hay otra alternativa más? ¿Hay otro camino más, hermanos? Les pregunto. ¿Hay un tercer camino alternativo? Solo dos caminos menciona la palabra que existen. Aquel que lleva la vida eterna y aquel que lleva a la perdición. Empezaré mencionando al reino de la carne. Las concupiscencias. Voy a leer el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Ya pasó, es tiempo olvidado. Si tú hacías todas estas cosas, que posiblemente usted en este momento se está acordando de todas las cosas terribles que hacía, y de hecho se puede estar hasta avergonzando usted mismo de todo lo que de lo que hizo. Pero mi amado hermano, la obra de Cristo Jesús, es lo que está diciendo los textos anteriores, se acaba. ¿No leímos en el versículo 18 del capítulo 3, hace semanas anteriores, cuando predicábamos que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos? Murió solo una vez, ya no más. El justo por los injustos, porque no podía pagar un injusto por un injusto. Era imposible. No hubiera habido obra, no hubiera habido redención. Tenía que pagar un justo por un injusto. Y el único justo que podía pagarlo, Cristo Jesús. Y menciona, ¿no?, el apóstol Pedro, todas estas cosas que se viven en la carne, lascivias, cosas, hermano, que no agradan al Señor, el desenfreno por satisfacer la carne, las concupiscencias, los deseos intensos y desordenados.
las embriagueces, borracheras constantes, que ya lo está mencionando la palabra, ¿no? Orgías, fiestas desenfrenadas y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro cuando se refiere o menciona abominables idolatrías? Prácticas religiosas ofensivas a Dios. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos ídolos en nuestra vida. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro título, nuestro estatus, nuestro apellido, mi influencia, y lo ponemos por sobre lo que yo soy en Cristo. Mi identidad en Cristo vale muchísimo más que cualquier membrete o cosa que a la final, recordemos, hermanos, que todo lo que hemos recibido, ¿de quién es? ¿Mío o del Señor? Del Señor. ¿Quién me dio la capacidad para poder lograr, trabajarlo y obtenerlo? ¿Quién me dio esa capacidad? Dios. ¿Quién me dio el trabajo? Dios. ¿Quién me dio la inteligencia? Dios. Y recordemos que la Biblia habla de mayordomía. Yo soy mayordomo, soy un administrador. Porque sabemos, hermanos, que cuando partamos de este lugar, y la palabra mismo lo menciona, ¿no? No haceos tesoros en la tierra, mejor hacer tesoros en el cielo. Porque todo lo de aquí se quedará aquí. El reino de la carne. Permítame mencionar 5 ítems dentro del reino de la carne. No hay mal alguno en ningún apetito natural, considerado en sí mismo. Los apetitos nos han sido dados para la preservación de la raza y para nuestro bienestar físico. Si estamos atentos, hermanos, vamos a saber que los deseos, los apetitos naturales no son pecaminosos en sí mismos. Pregunta, ¿el deseo sexual es pecado? No. Cuando usted está en matrimonio y usted puede satisfacer ese deseo natural que viene de parte de Dios. Hermanos, estaba viendo hace algunas semanas, ¿saben ustedes por qué los curas son solteros? Todo es una connotación histórica, hermanos. Hicieron ver al sexo como algo pecaminoso, como un pecado. Hermanos, y aquí va el punto. En sí mismo el deseo no es pecaminoso. Ahora, si yo tengo deseo sexual y busco a una mujer de la vida galante, como sabía decir un amigo, ¿qué pasa ahí? Se vuelve pecaminoso el deseo que yo tengo. Ahí se vuelve pecaminoso. El apetito y el instinto, hermanos, porque si no, Dios puso el deseo en nosotros. Pregunto, ¿Dios puso el deseo en nosotros?
Sí, dígalo sin miedo, hermanos. Sí, Dios puso el deseo, Dios puso el apetito, como cuando tengo hambre, como cuando tengo sueño. Dios lo puso. Pero el hombre cuando lo utiliza y lo desvirtúa, lo distorsiona, ahí es el pecado. Por eso no hay mal alguno en ningún apetito natural en sí mismo. Los apetitos nos han sido dados para la preservación de la raza y para nuestro bienestar físico. Segundo, pero nuestros apetitos han sido distorsionados por la caída. ¿Sí? Los apetitos han sido distorsionados por la caída. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Han sido perturbados por el pecado, de modo que no funcionan como Dios había querido. Como lo escribió el comentarista Matthew Henry, cuando el hombre cayó, el apetito se liberó del control de la voluntad. Repito, cuando el hombre cayó, en la caída del hombre, Adán y Eva, el apetito se liberó del control de la voluntad y comenzó a buscar a menudo su propia gratificación, con independencia de aquellos usos necesarios y vínculos legítimos que habían sido asignados en el amor y la sabiduría de Dios. Dios lo hizo bueno, pero el hombre lo lleva para mal. Dios lo creó perfecto, Dios lo creó todo perfecto. Pero sí o no que el hombre lo desvirtúa. Las plantas medicinales, y esto es interesante, hermanos. Las plantitas medicinales, uno tiene algún dolor. Hay personas que solo se curan con plantas, ¿verdad? Saben las personas, los ancestros, por ahí ocupan la plantita, hacen un merjunje, se toman y se sienten mucho mejor. Y esto ha pasado de generación en generación. ¿Te duele el estómago? ¿Qué solemos decirle a la persona que duele el estómago? Que le duele, tómate una agüita de orégano. O tómate una agüita de manzanilla. Aquel que está nervioso, ¿qué le decimos? Tómate una agüita de valeriana, te va a hacer bien. Pero yo quiero ir, hermanos, más allá. ¿Sabía usted que hay una planta que causa efectos curativos en la persona? Pero ¿saben lo que ha hecho las personas con esa planta? Volverse adictos a esa planta y destruir sus vidas. ¿Sabían ustedes eso? Y pasa. Pasa eso. Y en algunos países luchan por legalizar el consumo de esa planta. El hombre lo distorsiona. ¿Es pecaminoso en sí mismo? No. Dios lo creó todo perfecto, pero el hombre después de la caída siempre lo ha llevado a mal, siempre lo ha llevado a la distorsión. 3. Estos apetitos, estos hábitos han sido potenciados por generaciones de mal vivir. Y las malas costumbres y las malas aplicaciones han ido de generación en generación y esto se ha acentuado y obviamente para algunos ya parece algo normal. Número 4. Ahora, aquí tenemos el problema. Estos apetitos no deben ser erradicados. Esto no debe ser
porque la raza se extinguiría. En lugar de ello, han de ser limpiados, santificados, controlados. ¿Es posible controlar los deseos naturales? Sí, claro que sí. Pero cuando, hermanos, se escapan de mi voluntad y yo los corrompo, eso es lo que daña. 5. Los pecados de la abrumadora lista de los versículos 3 están muy estrechamente relacionados con la carne, con mi deseo. ¿Podemos llamar cosas buenas a la lista que menciona el versículo 3? La lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, la orgía, disipación. Me llamaba la atención la palabra disipación. Y significa un desenfreno, hacer lo que yo quiero. A que si tú lo quieres hacer, hazlo, no importa lo que el resto piense. Y ahí la vida individual de cada uno, ¿no? Que vivimos individualmente. Hermanos, ¿qué haría usted si sabe que un amigo suyo se está yendo derechito al infierno? ¿Qué diría usted si está acompañando a un amigo en un automóvil y este amigo quiere ir a tal dirección y sabe usted y usted está consciente de que esta persona se está dirigiendo directamente al destino equivocado? ¿Sería usted capaz de abrir su boca y de decirle a su amigo: oye, amigo, te estás equivocando, por aquí no es el camino? ¿Sería usted capaz de decirlo? Claro que sí. Y aquellos que tienen todavía esto, mire cómo es el ser humano. Vea el Evangelio como una invitación a una cena, a un banquete grande, porque eso habla la Biblia, ¿no? Pero yo tengo mi bolsita llena de cosas, lleno de resentimientos, lleno de rencores, de cosas que me hicieron en el pasado. Tengo mis pecados aquí. Y hermanos, es una bolsita que apesta. Pero ¿saben qué? Yo la llevo a todo lado. Y ando con mi bolsita de aquí para allá. Y ahí está todo el pecado y toda la inmundicia que tengo. Y recibo la invitación a un banquete. Y la única condición para que yo pueda sentarme a la mesa es que yo deje esta bolsita. ¿Sabe cómo actúa el ser humano? Esta es mi bolsita y nadie me la quita. No, esto es mío. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Que soltemos todo eso, porque no se agrada delante del Señor. El reino del Espíritu
Este es el mismísimo propósito del Evangelio. ¿Cómo podemos conseguir, hermanos? En un mundo lleno de tentaciones, ¿verdad? Usted puede decir, ¿es fácil vencer a la tentación? Es difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? He ahí el título del sermón de esta mañana. Armados con el mismo pensamiento de Cristo. Lo que nos menciona el versículo 1 del capítulo 4. Hermanos, así vemos el efecto de la mente sobre el carácter. Una vez leí un libro de un psicólogo muy famoso en España, el doctor Rizzo. Escribió un libro, Pensar bien para hacer las cosas bien. ¿Cómo usted espera hacer las cosas bien si su mente, que es la que maneja todo, su cerebro es el centro de operaciones de su cuerpo, no piensa bien y tiene un pensamiento errado, tiene un pensamiento equivocado? ¿Cómo espera usted, mi amado hermano, hacer cosas bien si su mente está en otra onda? Y por eso nosotros debemos armarnos con un pensamiento, el pensamiento de Cristo. Y así vamos a ver el efecto de nuestra mente en nuestro carácter, en mi manera de hacer las cosas. Hermanos, un cristiano debe ser reconocido por su dependencia. No voy a decir el cristiano debe ser reconocido por su buen carácter, porque yo sé que hay cristianos que tienen mal carácter. El cristiano debe ser reconocido por su dependencia de Dios en su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano que tiene mal carácter no se queda con eso. No se queda con decir, yo soy mal carácter y se aguantan conmigo. Eso no quiere decir. Quiere decir que si tú eres mal carácter, hermano, vas a depender del Señor para que el Señor te cambie ese mal carácter. Si tú eres una persona orgullosa, vas a depender de Dios para que te cambie y que dejes de ser una persona orgullosa. De eso es lo que se trata. La moralidad cristiana introdujo dos cosas nuevas en el mundo. Un nuevo tipo de vida en acusado contraste, con la sensualidad deformada que se da en todo lugar. Y esto lleva a un conjunto nuevo de motivaciones y distorsionan lo que es vivir en santidad. Es lo que está diciendo el pasaje. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Porque ya estoy en este mundo. La palabra me está diciendo que debo alejarme del pecado, que yo debo armarme con el pensamiento de Cristo. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, hermanos, debes entender que padecer en la carne no lo es como piensa el mundo. Muchas veces padecer en la carne puede ser una bendición. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Padecer en la carne puede ser una bendición, sí. Porque aquello lo que puede estar haciendo en tu vida es moldeando.
tu mismo ser. Dios está trabajando en ti. Aquel quien la buena obra empezó. ¿No creen que este texto habla del hecho de que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida? Puliendo. Porque a veces soy muy ligero para enojarme. Porque a veces soy muy ligero para hacer perder las cosas, echar a perder las cosas. A veces soy muy ligero en mis pensamientos, en mis palabras. Hermanos, sepamos que los padecimientos de Cristo durante la vida se debieron al hecho de que su vida estaba dominada por un pensamiento supremo. Estaba controlada por un propósito totalmente dominante. Rechazó la soberanía de la carne. Desechó lo temporal por lo eterno. Hermanos, muchos cristianos se alejan de Dios cuando tienen problemas porque tienen una mala teología del sufrimiento. ¿Me escuchó bien? Muchos cristianos se alejan de Dios cuando tienen problemas porque tienen una mala teología del sufrimiento. Y es lo que está diciendo Pedro a lo largo de toda la carta. Viene mencionando, viene recalcando y lo toma desde diferentes perspectivas. Cuando yo tengo mi cosmovisión bien entendida de lo que implica la vida cristiana, hermanos, por más problemas que vengan, por más situaciones, por más enfermedad que toque mi vida, yo no dejaré de seguirle a mi Señor. No dejaré mi fe, jamás. Que una enfermedad o una falta de empleo o algún rechazo en esta vida no se comparará al amor eterno que Él pagó en la cruz del Calvario. Hermanos, lo que yo les voy a abrirles mi corazón en este momento. Lo que yo les estoy diciendo en este momento, escúchame bien y no me malinterprete, no vende. ¿Qué quiere decir esto? No atrae a las personas. Lo que las personas quieren oír es que yo voy a ser exitoso, que voy a ser rico, que voy a viajar mucho. Si lo haces, gloria a Dios. Pero específicamente, hermanos, en la carta que estamos estudiando de Pedro, Pedro lo viene haciendo a un grupo de creyentes que le estaban pasando mal. A un grupo de creyentes que tal vez no tenían ni dónde guardar su cabeza, pero que querían agradarle a su Señor con toda su vida, con todo su corazón. Querían agradar, no querían defraudarle a su Señor. Y por eso Pedro, el apóstol, sí, el apóstol Pedro, el mal carácter de Pedro, el impulsivo de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas epístolas. ¿Quién mejor que Pedro para sufrir o saber de sufrimiento, verdad? ¿Y este Pedro pasó o no pasó la prueba? ¿Sí? ¿Le costó o no le costó a Pedro pasar la prueba? Le costó su vida entera.
le costó morir de una forma horrorosa, entre comillas. Pero eso no le importaba a Pedro, porque él sabía que lo que vivía aquí era temporal. Y él vivía con su perspectiva de reino. Él destronó el cuerpo, a pesar de que su cuerpo estuvo sujeto a una obediencia, a una voluntad del Padre, porque escrito estaba y él se entregó. El pensamiento de la cruz de Cristo es preciso en el sentido de la muerte de Cristo. La piadosa contemplación de su muerte matará de la manera más poderosa el pecado que está en nosotros. Entender muy bien la muerte de Cristo. Y esto hará que encienda, hermanos, un ardiente deseo por agradarle a Él y alejarme de las cosas de la carne. Dice Gálatas 2:20 que con Cristo hemos sido juntamente crucificados. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que yo con Cristo fui muerto. No puedo ser yo partícipe si no soy capaz de decir que yo fui muerto con Cristo. El pensamiento de mi muerte en Cristo, mi identificación con su muerte, va a ser, hermanos, que yo sepa que así como fui muerto al pecado, fui resucitado con Él y vivo para el Espíritu. Como termina diciendo el verso 6, pero vivan en espíritu según Dios. Y vivir en el Espíritu va a ser lo contrario a las lascivias, borracheras, orgías, disipaciones y abominaciones de idolatría. Termino con el verso 6. Es interesante cuando menciona porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol con estas palabras? Hermanos, que el evangelio fue predicado a personas que en ese momento ya estaban muertos. Pero ¿se acababa la vida ahí? No, porque iban a ser juzgados por sus actos en la carne. Pero si ellos ya fueron salvos por la obra de Cristo Jesús, hermanos, ellos están en gloria junto a su Señor. Para terminar esta mañana, hermanos, el llamado de Dios es claro. No vivamos más para satisfacer nuestros deseos, sino para agradar a aquel que nos salvó. Aunque eso implique sufrimiento o rechazo, tenemos la certeza de que Dios juzgará con justicia y dará vida eterna a los suyos. Por eso, hermanos, y lo digo con una tal convicción esta mañana, armémonos con la actitud de Cristo, apartémonos del pecado y vivamos para la gloria de Dios.
Alejémonos del pecado y vivamos para la gloria de Dios. Cierre sus ojos, mi amado, por favor.